y ya largamos con nuestra amiga Graciela Dubrés. Pero te va a gustar esto que yo no lo escuché, lógicamente, así que lo vamos a escuchar juntos. Estos dichos y este recordatorio pertenece al profesor de historia, compañero y amigo mío, Jorge Cultri. Buen día, Mario. Quería recordar que un día como hoy, pero en el año 1885, nace Alicia Moró de Justo, esta médica luchadora por los derechos de las mujeres, sobre todo el derecho al sufragio, que la llevó a luchar durante muchas décadas por ese derecho. Militó desde muy joven en las filas del socialismo argentino. También durante la dictadura se mantuvo como una férrea defensora de los derechos humanos. Tuvo una activa participación, a pesar de su edad, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y bueno, simplemente recordar hoy un aniversario de su natalicio. Bueno, un abrazo, que estén bien. Bueno, efectivamente, un abrazo de su natalicio, que sería el 136 aniversario del nacimiento de Alicia Moró de Justo, si no hice mal el cálculo. Dos cosas en relación a Alicia. Para mí es muy emocionante recordar una frase de ella cuando alguien, un conservador bastante reaccionario, amigo de Uriburu, le dijo: ¿y usted por qué pelea tanto por el proletariado argentino si usted no es argentina? Uh-huh. Alicia había nacido en Suiza y de muy pequeña, de bebé, la trajeron a Argentina, y ella dijo: es mi tierra. Cuando aprendí a caminar, mis plantas acariciaron esta tierra, y ella es la que me va a cobijar cuando yo ya no esté. Es mi tierra. Claro que sí. Bueno, vos sabés que cuando yo ingresé al Partido Socialista, en aquel momento argentino, después se prohibió el aditamento de argentino, allí en Sarandí 56, vi 3 personas. La primera vez yo tenía 14 años, y justamente, fíjate cómo era. Uno, Enrique Salvador Inda, que después fue secretario general del partido, había sido diputado provincial, concejal en La Matanza, un hombre extraordinario. Otro era Héctor Polino, con quien mantenemos todavía habitualmente conversaciones en la radio, porque realmente es un hombre, un luchador inclaudicable, incansable. Un hombre probo. Sí, totalmente, un ejemplo que debería tener mejor respaldo electoral del que tiene, porque la verdad es que no sé cuántos como él han defendido a los consumidores. Y la tercera que escuché aquel día fue Alicia Moró de Justo. Así que bueno, para mí siempre es un placer, es un gusto, y bueno, le doy los muy buenos días a todos los que nos me están enviando mensajes. Bueno, Graciela, vos el otro día habías observado, creo que como observamos la mayoría de los argentinos, un episodio que se dio en Caseros, donde yo no es que lo seguí de cerca, yo apenas lo pispié así a la pasada, así que vos me corregís si la descripción que hago, aunque no es el fondo de la cuestión. Era un hombre con problemas de salud mental, que en un momento, por distintas circunstancias, queda encerrado con un amigo. El amigo aparentemente fue a resolver el problema que había con otra persona, con una mujer, no sé si era la mujer de él. Lo cierto es que finalmente lo que yo pesqué por algún pantallazo de televisión en algún momento, es que entra la policía. En el momento en que entra la policía, el amigo ya estaba muerto, aparentemente asesinado por esta persona. Esta persona estaba absolutamente armada, habría disparado más de 300 balas, habría herido a algunos policías, y esto que se vio como una cuestión policial, vos también lo miraste con una connotación acerca de la salud mental y la actitud que el Estado, los gobiernos, tienen frente a este problema. Digo bien como introducción a que nos digas cómo ves
este episodio en particular, pero en general el problema de la salud mental. El problema de la salud mental es uno de los grandes problemas negados en la Argentina. Pero negados, en lógica se dice, negar 2 veces es afirmar. Negar que niego es una afirmación. Uh-huh. Pero además, desde el punto de vista de la salud mental, negar que niego es renegar, y renegar es propio de la psicosis. O sea, lo que estoy diciendo estamos por supuesto en general como sociedad alienados, psicotizados, y no vamos a tener pocos problemas a raíz de esto. Sí, efectivamente, yo te mandé un mensaje de WhatsApp hablando del perfil de la salud mental. Es que en la ley 26.657 de salud mental tiene baches, lagunas, pantanos y océanos en su aplicación. Porque si se lo toma literal, lo que tenemos que hacer, y que hacen muchos por falta de recursos, muchos profesionales y avesados profesionales de la salud mental, por falta de recursos humanos, recursos de infraestructura, de todo tipo, lo que hacen es hacer una lectura literal de algunos de los artículos de la ley que dice que el consentimiento informado rige también para el padeciente mental. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la traspolación literal de una garantía para una persona lúcida, traspolarla a una persona alienada, constituye desde mi punto de vista abandono de persona. Es decir, vos lo que estás diciendo que si yo considero una persona que está enferma, mentalmente enferma, y le cargo desde mi subjetividad todos los atributos de una persona sana, lo que estoy haciendo es dejándola a su suerte. A su suerte. Claro, porque una cosa es que a mí me pregunten, mire, el padecimiento que usted tiene lo podemos solucionar de 2 maneras. Un largo tratamiento de infiltración, pongámosle en la rodilla, uh-huh, que puede ser doloroso, desgasta el cartílago, o directamente vamos a una cirugía y le vamos a renovar los ligamentos. Usted decide. Bueno, estamos hablando de la rodilla y estamos hablando de que yo puedo evaluar no querer pasar por el quirófano, no poder pasar por la anestesia, y que bueno, me arriesgo y veo si voy tirando para no dejar mis actividades cotidianas con una infiltración mensual o algo así. Correcto. Y otra cosa es que yo le pregunte a un psicótico paranoico, mire, ¿usted quiere internarse? Porque nosotros consideramos que la mejor forma en que usted podría recuperar el equilibrio y la paz emocional es que usted se interna por un breve tiempo, le hacemos un chequeo, vemos la medicación que usted puede tomar, mientras tanto usted conversa todos los días con un terapeuta. El psicótico paranoico lo primero que va a imaginar es que yo en realidad le quiero privar de la libertad porque no estoy entendiendo sus fundamentalísimas e importantes razones por las cuales él se armó para la Tercera Guerra, como es en el caso del alienado de Caseros. Uh-huh. Pero que no es el único caso. Casos como este saltan porque tienen una espectacularidad increíble y cada vez vamos a encontrar cuadros más espectaculares y floridos, pero anterior a eso estaba Chano, que fue él mismo llamó a la policía para acusarla a la madre de que lo querían internar en un brote psicótico paranoico brutal, hacía 48 horas que estaba consumiendo sin parar, absolutamente psicotizado, al punto que cuando llegó la ambulancia... ¿Qué quiere decir psicotizado? Quiere decir que no tiene plano de razonabilidad. El yo está invadido absolutamente por sus fantasías desbocadas y las da por cierto. O sea, lo que él imagina es real, no es una hipótesis o una posibilidad. Eso quiere decir. Bueno, la ambulancia llegó a pedido de la madre de Chano, con un enfermero, ni el enfermero ni el terapeuta
que había venido podían arrimarse a Chano por la agresividad que tenía, y estaba con un cuchillo de cortar pan. Y entonces, bueno, se encerraron y se refugiaron en la ambulancia. Mientras tanto, llamaron al country, el guardia del country llamó a la policía vino, y un muchachito de 27 años, sin mayor preparación para enfrentarse con un hombre que tiene 10 veces la fuerza que tiene normalmente, por la alienación te da esa vitalidad. Es como un saque de una descarga eléctrica que de pulgarcito pasás a Sansón. Bueno, se abalanzó sobre el policía, que no tuvo ni posibilidades de distancia ni nada, y lo lastimó. La fortuna de Chano es que estaba la ambulancia, estaban los médicos, lo asistieron en el momento, y bueno, ahora está en recuperación, internado, por supuesto, a los que niegan que debería internarse a nadie. No puede ser que en la Argentina pasemos de un extremo al otro. Es decir, de los grandes nosocomios manicomiales neuropsiquiátricos, donde en realidad la familia del psicótico lo depositaba y salía disparando en las sombras para no volver más. Yo recuerdo que cuando recuperamos la democracia en el año 1984, el doctor Alfonsín instruyó al ministro de Salud, el doctor Aldo Neri, que se buscara. Primero buscábamos en todos los neuropsiquiátricos a ver si había desaparecidos que estaban dopados ahí, escondidos, bueno. Y segundo, a quienes estuvieran alienados porque era el Borda era por entonces una institución nacional, un hospital nacional, como es el Posadas, por ejemplo, y de las provincias viajaban y dejaban ahí al enfermo y se olvidaban. ¿Por qué? Porque el enfermo, en realidad, el enfermo de esa naturaleza es el emergente de una familia disfuncional y enferma. De hecho, la mujer del alienado de Caseros trabaja en los tribunales de San Martín. Este hombre tenía 14 denuncias hechas por los familiares, por los hermanos, por vecinos. Se sospecha de que la mujer de este hombre se los cajoneaba. Yo no creo eso. Yo creo sencillamente que es la desidia del Poder Judicial en relación a lo que consideran temas menores, que son supuestamente en amenazas leves entre familiares o vecinos. Pero este hombre ya había estado en la comisaría, demorado el breve tiempo que pudieron demorarlo la policía, porque después si el Poder Judicial te da la orden de liberación, lo liberás. Bueno, porque había amenazado con armas a plena tarde, un sábado a las 3 de la tarde, a los vecinos. Entonces, ¿qué pasó ese día? Ese día pasó que este amigo, que era un amigo de toda la vida, fue con la esposa a cenar a la casa de este hombre con la intención de que este otro matrimonio, que constituía el alienado con su esposa, trabajadora en tribunales de San Martín, tuvieran, digamos, como una reconciliación, un reencuentro entre amigos y empezar a ablandar un poco el ambiente, porque esta señora tenía intenciones efectivamente de tomarse las villas de Diego de la casa. Y al parecer este hombre la tenía amenazado que no se podía ir. En medio de la cena se empieza la discusión. Este hombre, el amigo, pone a salvo las dos mujeres, la propia, la del alienado, y un niño, el hijo de uno de los hijos del alienado, y se queda como para convencerlo, entre comillas, que se calme. Bueno, lo que no sabemos, y no sé si vamos a saber, si lo mató el alienado o la balacera policial mató al amigo, pero el amigo estaba hacía 6 horas muerto cuando entró la policía. Y en ese caso, al entrar la policía y encontrar que ya estaba muerto el rehén, lo bajaron. Claro.
No había motivo para seguir tratando de convencer a quien no se podía convencer, porque estaba totalmente desquiciado. Mala actuación policial también. Mala actuación, pero difícil, ¿no? No, mala actuación policial no, lo expreso mal, perdón. Pocos recursos, cero recursos, porque digamos que el grupo Halcón tiene que preservar la vida del rehén y no la del secuestrador. El hombre estaba absolutamente alienado, no creo que tuvieran gases lacrimógenos para en ese momento tratar de disuadirlo, o gas pimienta que lo voltearía en el momento. Tenían armas y habían estado toda la noche balaceándose, más de 300 disparos. O sea, esto es el CENIC, es, digamos, un cuadro de histeria florido, como diríamos nosotros. Uh-huh. Pero atrás, el año pasado, nosotros en enero de este año, como Observatorio Internacional de Prisiones, hicimos una presentación ante la doctora Martínez, defensora general de la Nación, que todavía no nos recibió, pese a que le hemos mandado bastantes mensajes, e incluso nos han devuelto diciendo que recibieron los mensajes, pero nunca nos dicen cuándo nos van a recibir, porque antes de expedirse, ella tiene que recibir a la parte que se presenta, donde nosotros solicitamos que ella, como defensora de los derechos humanos de las personas vulnerables, se expida sobre las lagunas y baches de la ley 26657 sobre la internación voluntaria y o involuntaria de un padeciente mental. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo porque llegamos un poquito tarde, pero te cuento que Graciela, igual que vos, Graciela, pero no sos vos, de Castelar, mandó hace un par de minutos cuando vos estabas hablando y decía que, y no solo en los psicóticos, sino también en los esquizofrénicos, que se deja a su arbitrio el consumo de los medicamentos. Es verdad, porque acá la ley 26657 está basada en la experiencia italiana de Basaglia, y yo tuve Tengo varios mensajes más, pero no creo que lo vamos a poder. Bueno, yo tuve el altísimo honor de conversar con Armando Bauleo, que fue la mano derecha de Basaglia durante su exilio en Italia. Cuando volvió a la Argentina, yo era una joven estudiante haciendo los primeros pininos, las pasantías y esas cosas, y me contó que se necesita muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, muchísima inversión para llevar adelante una ley de esa naturaleza, que no en todos los casos da resultado, y que además lo que se trató era de romper prejuicios sobre el padeciente mental y no dejarlo librado a su suerte, sino decir, bueno, es una persona que necesita un mínimo de internación, luego un seguimiento muy estrecho, porque el Estado debe posibilitarle acompañamiento terapéutico, medicación, terapia familiar. No tenemos nada de nada te hago de eso. Otra pregunta. Dice, me dicen Liliana, preguntarle si ella no cree que uno de los principales problemas es que no se ha modificado prácticamente nada después de la sanción de la Ley de Salud Mental. No se han creado dispositivos, centros de atención, centros de día, talleres barriales, etcétera, etcétera, para atender esta problemática. En Provincia de Buenos Aires prácticamente no hay lugares para atender ni de manera ambulatoria ni tampoco de internación. Casi solo el Posadas, en todo el oeste, tiene una guardia interdisciplinaria de salud mental. Es verdad, pero aún poniendo todo... Primero, no hay... la Provincia de Buenos Aires está quebrada. No tiene un peso partido al medio. Todos los recursos de profesionales de la salud, porque además necesitas para este proyecto, para que sea efectiva esta ley, profesionales de la salud mental con trayectoria, con peso, y que forme a los nuevos profesionales de salud mental, hablando de psicólogos, acompañantes terapéuticos, psiquiatras, con mucho peso, y no siempre se puede, de todos modos, evitar la violencia que implica, porque hablaban de esquizofrenia. Cuidado, porque la esquizofrenia es una de las formas de la psicosis. Estamos entrando en cosas muy técnicas. Sí, pero lo que mucha gente nos ha preguntado
Pero lo que quiero decir es esto, aunque pusieran talleres de día, aunque pusieran, que deben ponerlos, independientemente de la ley, porque lo que nosotros estamos reclamando es un protocolo. Yo tengo el caso específico de haber intervenido en un caso en Hurlingham, donde tenía la orden de internación voluntaria e involuntaria. Voy a la comisaría con la orden de internación voluntaria, porque el comisario tenía que ser el garante de que la paciente se presentara en el Posada para la evaluación interdisciplinaria en plena pandemia, y el comisario contrata un remis a las 10 de la noche cuando la padeciente desconecta el timbre, se encierra, bueno, porque no tengo recursos. Caramba, en la boleta de la municipalidad a mí me llega el 107 que pago aparte, la ambulancia 107 se paga aparte de los impuestos municipales. ¿Cómo es el asunto? Si no hay una ambulancia para trasladar a un padeciente mental para una evaluación interdisciplinaria cuyo resultado solamente se nota la firma de la psicóloga, a los otros dos no se le nota la firma, que podrían haber sido un camillero, no sé, un enfermero que pasaba por ahí, porque el comité se armó de emergencia, pues estábamos en pandemia. Quiere decir que en pandemia no se consideraba la salud mental, como no se consideró la oncología, como no se consideró la cardiología, y ahora tenemos toda una avalancha de cuadros crónicos. La Organización Mundial de la Salud dice claramente, cuidado que nos viene la próxima ola de la pandemia, es de salud mental. Nos agarra culo al viento. Así nomás. En lenguaje barrial. Bueno. Mira, llega otro mensaje que dice, estos son algunos, pero Rufino nos dice, se puede curar un enfermo, pero no revivir un muerto. Si permitimos que terminen con la división de poderes, desaparezcan los sistemas de controles y se garantiza la impunidad, desaparece la República. Bueno, no, me parece que ya no es directamente lo que estamos planteando. No es directamente lo que estamos planteando, pero sí tenía otras. Judicializar un padeciente mental no es un tema menor, es un tema ¿Tiene que intervenir la justicia frente a un o tendría que ser un departamento judicial independiente? Tiene que ser, en todo departamento judicial hay un defensor de lo que se llamaba históricamente menores e incapaces, y actualmente se ocupa justamente de los incapaces o potenciales incapaces, que son las personas abrotadas, porque puede ser un brote agudo psicótico o puede ser un psicótico crónico. El chiste está en la prevención. Cualquiera puede tener un brote psicótico agudo, es decir, a mí en este momento me dan una noticia espantosa y me da un brote. Me puede dar un brote, después remite, no pasa más nada, pero me tienen que asistir en ese momento. Claro. Ahora, si no me asisten porque entramos, aunque vaya a la sala de primeros auxilios o de atención primaria, y de ahí que no tienen ningún recurso, lo mandan al Posada, en el Posada estoy 5 horas, empiezo a delirar, termino en un cuadro de delirio absoluto, me broto y salgo a la calle, me atropella un coche, se diluyó el tema de la salud mental para pasar a ser un incidente de tránsito, que es lo que encubre en realidad un montón. Nosotros que tenemos experiencia de transitar las cárceles sabemos que un 60% del total de la población carcelaria podía no haber llegado ahí si hubieran captado antes que era un violento, depresivo, reactivo, y que podía haber evitado cometer un delito, cualquiera sea la naturaleza de él, ¿sí? Desde el más grave, que es tomar una vida o violar a una persona, hasta los que en mi escala muy personal es el hurto o el robo común. Bueno, es una desgracia. Yo he sido robada varias veces y no me hizo ninguna gracia, pero dentro de los daños es el menor. Graciela, vamos a pasar un temita, medio tema vamos a usar, un cuarto de tema. 2 renglones de tema. Le vamos a pedir a Beto Perdomo para hacer un pequeño corte y regresamos en un minutito. Seguimos aquí con... Doctora, ¿está bien dicho? No, licenciada. Licenciada Graciela Dubrés. Bueno, Graciela, tengo más cosas, por ejemplo,
Miriam Guevara dice, para mí la salud mental no está correctamente atendida, existe un abandono de persona y además negociados turbios respecto a ella. Cuando me refiero a negocios turbios me refiero a la manipulación de drogas por parte de laboratorios, farmacias y médicos que atienden, acompañantes terapéuticos, sindicatos y obras sociales, los presupuestos que maneja el PAMI, cifras millonarias en manos de unos pocos. Algo de experiencia tengo en el tema. La ley de desinternalización, creación de entidades que manipulan las arcas del Estado. Esto me manda Miriam Guevara de acá de 3 de febrero. Tiene razón, Miriam. Para empezar, digamos, yo he podido constatar, porque hice un acompañamiento a una señora en Hurlingham, que durante toda la época de pandemia automáticamente le renovaban una receta psiquiátrica que no debería haberse renovado jamás, porque incluso se podía haber atendido por teléfono y haber evaluado la gradación de la medicación, porque hay medicaciones que tomadas en el tiempo, que es para el brote de angustia o que es para, digamos, el insomnio, el desorden de ansiedad, altera el ADN de las células grises pasado el tiempo y genera dependencia. O sea, no es un chiste. Y no porque la señora tenga 70 o 75 años y tenga expectativa de vida de 10, 15 años más, que tiene que ver que sea una adicta. No es así el tema. Entonces, primero, que para mí debería, yo espero no irme de este mundo sin ver que el PAMI esté en manos de quien debe estar, que son los jubilados. Claro. Y no intervenido permanentemente por el Estado, que es la caja negra que el Estado echa mano cuando necesita recursos para otras cosas, entre ellas la campaña, la campaña electoral. Yo he visto cosas espeluznantes, como por ejemplo celebrar el Día del Jubilado con una música digamos de cuarteteros a todo trapo, dándole qué sé yo, un sándwich de morondangas con el dinero de PAMI. PAMI no los jubilados no necesitan ser destratados de esa manera. Mi querida invitada, licenciada Graciela Dubrés, el tiempo se nos ha ido porque tengo que ir a la tanda de la radio. Así que te doy los últimos 30 segundos para que cierres vos como prefieras. Gracias, Mario. Mira, yo lo que quiero decir es que tenemos que formar conciencia sobre la importancia de la salud mental. Es tan vital que depende de ello nuestro sistema inmunológico y nos vamos a enfermar más o menos, nos vamos a infectar más o menos si tenemos las defensas fuertes, y eso depende de nuestro equilibrio emocional. Y debemos demandar eso, claramente debemos demandar a las autoridades qué están haciendo en salud mental y en salud en general, pero en salud mental en particular, y pedir explicaciones, porque es muy bonito hacer leyes de Suecia con bolsillo de Angola, y así vamos. Y así vamos, así es. Bueno, te agradezco, Graciela, te invitaremos próximamente. Ahora tenemos que ir a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna.